Hola y bienvenidos a este primer video de este curso que será sobre sistemas de información geográfica. El objetivo de este curso será básicamente enseñarles sistemas de información geográfica de una manera predominantemente práctica con el software de ArcMap. Eh, Voy a pasar un par de videos al inicio tratando de mostrarles conceptos o más bien enseñarles conceptos de manera que hablemos el mismo lenguaje todos. Entonces sí voy a emplear, me parece que son dos sesiones o dos videos hablando de conceptos muy básicos porque tampoco es mi intención pasar demasiado tiempo en, una, en una clase teórica. Y una vez que acabemos esos dos videos, entonces pasaré a lo que llamo laboratorios, que básicamente ya será hacer ejercicios en ArcMap con datos que les voy a proveer. Estos son los contenidos, realmente creo que aquí es un poco abstracto los términos que emplea en esta lista de contenidos. Ahora les voy a mostrar ejemplos de cómo son los laboratorios para que tengan una mejor idea. Pero en sí, como les decía, el objetivo mío es más que nada hacer un curso práctico. En lo personal, yo tomé cursos en Estados Unidos hace ya varios años sobre SIGS, o fue mi interés tomar algún curso sobre SIGS en Estados Unidos, eh, y lo tomé en un departamento de geografía en la universidad en la que estaba estudiando. Y pues realmente después de la tercera, cuarta semana de clases, los profesores seguían presentando conceptos y más conceptos y más conceptos, cuando a mí lo que me urgía ya era pues empezar a hacer análisis con los softwares como ArcMap para mi tesis de doctorado. Eh, entonces yo me di cuenta que para los geógrafos, pues los sistemas de información geográfica son una ciencia y discuten muchos aspectos filosóficos sobre los sistemas de información geográfica. Y en mi caso no era lo que yo necesitaba. Yo lo que necesitaba era aprender a usar un software para hacer análisis, presentar resultados y poder así avanzar en mi tesis. Entonces, en este curso, pues sí, vamos a pasar un par de sesiones estableciendo un lenguaje común, pero después de eso es básicamente laboratorio tras laboratorio eh, para que podamos practicar. Una vez más, lo que voy a hacer es proveerles con información, con datos que he ido colectando y para que puedan ustedes repetir los ejercicios. El software que estaremos usando es ArcMap y eventualmente también Google Earth Pro. Es muy importante que instalen la versión Pro. De Google Earth hay versión normal y versión Pro, y la Pro permite hacer varias cosas que la normal no puede. Y algunos de los ejercicios que vamos a hacer precisamente tienen que ver con pasar información de Google Earth a ArcMap y viceversa. Entonces, para ello sí necesitamos que ustedes tengan la versión Pro. Entonces, voy a empezar el curso, como les decía, con algunos conceptos en este primer y en el segundo video. Y posteriormente lo que vamos a hacer son laboratorios. Solamente quiero darles una idea de cómo serían los laboratorios eh, más adelante, una vez que terminemos los conceptos. Básicamente, por ejemplo, este es el laboratorio número 1, en el cual los chicos se les da, yo les daré unas bases de datos con varios tipos de archivos, y ustedes van a cargar esta información en ArcMap y les voy a explicar cómo hacer una presentación cartográfica bastante completa. Usar todas las herramientas que tiene ArcMap para hacer una presentación bastante completa y bastante profesional. Y después
les voy a platicar, por ejemplo, en el siguiente laboratorio las interfaces de ARMAP. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver proyecciones, vamos a georreferir imágenes, crear shapefiles, las bases de datos y tablas de atributos, operaciones con tablas de atributos, y así muchas otras herramientas que son las que yo he podido, o a lo largo de la experiencia o los años que ya llevo trabajando con sistemas de información geográfica, me he dado cuenta que son las herramientas que nos son más útiles en ciencias de la Tierra. Y eso, como les decía, lo veremos posteriormente una vez que pasemos la parte práctica. La parte teórica, perdón. Entonces, el sistema de información geográfica, como su nombre sugiere, conlleva varias componentes. Se habla de que un sistema de información conlleva personas, datos, métodos de análisis y también hardware y software. El hardware obviamente podría ser, por ejemplo, una computadora, una tableta para capturar mapas que se usaron mucho tiempo en los 90s, 80 cuando pasamos todo de papel a formato digital. El software, como puede ser un ARMAP, un QGIS, un ENVI, todos estos softwares también forman parte de la información, de los sistemas de información. Los métodos analíticos, en el caso de ARMAP, por ejemplo, son todas las herramientas que vienen en los toolboxes, que vamos a ir discutiendo nosotros. Por ejemplo, aquí hay algunas listadas, ¿no? Esas son los métodos de análisis. Por supuesto los datos, porque para que nosotros podamos llevar a cabo un análisis pues necesitamos información, inclusive para crear un mapa. Y tenemos las personas, que también tenemos usuarios y tenemos gente especializada que crea contenido. En general nosotros como especialistas en ciencias de la Tierra somos ambos, creamos contenido idealmente y también somos usuarios. En un nivel muy básico somos usuarios, en un nivel ya más avanzado creamos contenidos y creamos análisis. Y bueno, todo esto debe estar organizado o debe estar interactuando de manera que podemos nosotros analizar, manipular, procesar, almacenar, generar y visualizar todo tipo de información que tiene una referencia geográfica. Esa sería la gran diferencia con otras disciplinas, ¿no? Que en nuestro caso estamos trabajando con información que tiene una referencia geográfica. Entonces, bueno, este es un pequeño diagrama de lo que les acabo de comentar. Y bueno, yo llevo dando esta clase ya unos 4 años, algo así. Le he dado por varias semestres. Y la primera vez que di el curso de SIX, algo que me sorprendió mucho es que los chicos que entraron a mi clase me dijeron que sí, ya sabían SIX, que ellos ya sabían SIX completamente, que no tenían ya nada que aprender. Y pues eso me sorprendió un poco, ¿no? Porque digo, a mí me ha tomado muchos años ir entendiendo SIX, ir aplicándolos, eh, ir aprendiendo todas las herramientas que hay y todos los trucos, ¿no? Que también puedes aplicar. Y entonces les pedí que me mostraran a qué se referían y básicamente a lo que ellos se referían es a que hacer SIX era hacer un mapa bonito, ¿no? O sea, para ellos, para estos estudiantes que tenía yo de sexto semestre, séptimo semestre, para ellos saber utilizar un software como ARMAP era hacer un mapa que tuviera el norte, la escala, los márgenes, todo eso. Y pues eso es básicamente cartografía y ustedes, todo eso se encuentra contenido en este menú de ARMAP. Realmente no tiene mayor ciencia, es solamente presentación. Entonces no tiene mayor complejidad, es simplemente una cuestión de presentación. Es importante, sí, hacer mapas bonitos, bien hechos, pero no es completamente el propósito, ¿no? Último de los sistemas de información geográfica. Existe un potencial mucho mayor en lo que podemos hacer más allá de hacer un mapa bonito. Entonces,
Un sistema de información geográfica yo lo puedo usar para llevar a cabo análisis y para poder entonces responder preguntas muy concretas. Yo lo que encontré es que básicamente hay como 5 preguntas que podemos responder y se las voy a platicar aquí. Una es identificar qué existe en una ubicación dada. Es decir, por ejemplo, puede ser que yo en este momento reciba un set de coordenadas de algún colega y que me pregunte qué tipo de suelo se tiene en ese lugar. Pues yo, por ejemplo, con base en ese sistema de coordenadas, puedo ir a Google Earth, capturar esas coordenadas y me va a llevar a la foto aérea y entonces yo voy a poder ver para qué se usa. O inclusive también podría yo descargar la capa de INEGI de uso de suelo, igual capturar las coordenadas en ARMAP, subir esa capa ARMAP, capturar las coordenadas y me llevaría a ese lugar y me diría formalmente INEGI, el Instituto de Geografía, qué tipo de suelo tiene asignado para ese lugar. Entonces, eso es algo que yo puedo responder eh, con un sistema de información geográfica. La segunda pregunta es, ¿dónde está algo que cumple con ciertas condiciones? Un ejemplo podría ser que yo, por ejemplo, quiera establecer un negocio, como podría ser un OXXO, por ejemplo. Y establecer un OXXO no es cosa trivial. Necesitamos, y ellos lo hacen, esta empresa lo hace, necesita ciertas características que se cumplan para que se considere una ubicación apropiada para instalar un OXXO. Una de ellas, por ejemplo, es que haya una carretera cercana, que sea accesible desde varios puntos, desde varios lugares, que sea accesible a pie, por ejemplo, podría ser uno también una condición, que haya mucha gente viviendo alrededor o mucho tránsito alrededor, de manera que haya potenciales clientes también para ese OXXO. Y toda esa información yo la podría tener en un sistema de información geográfica, como tanto el tránsito, como las calles, como eh, población, toda esa información la podría tener y conjugarla para identificar esos lugares en los cuales sería ideal instalar un OXXO. Una tercera pregunta es, ¿qué cosas han cambiado desde hace cierto tiempo, ¿no? ¿O qué cosas han cambiado en el tiempo? Eh, un análisis, por ejemplo, que yo hice cuando era estudiante fue precisamente tratar de identificar cómo había crecido la zona urbana de la Ciudad de México. Eh, y esto lo hicimos mediante sistemas de información geográfica. Juntamos información cartográfica de INEGI para las décadas de pues lo más temprano que logramos encontrar en los 40, 50, 60 y después de eso eh, nos pudimos apoyar en información satelital. Entonces, digamos que creamos una base de datos de información de extensión urbana para varias décadas. Y a partir de eso nosotros pudimos calcular cómo había crecido la zona urbana de la Ciudad de México, la zona metropolitana, cómo había crecido la zona urbana a lo largo de los años. Y es impresionante, ¿no?, ver cómo fue desarrollándose la ciudad. Tuvo un crecimiento exponencial. Entonces, pero bueno, esa es otra de las preguntas que se pueden hacer. Otra pregunta es qué patrones espaciales existen. Por ejemplo, a partir de que se junta mucha información o se colectan muchas bases de datos, ustedes pueden plantear a lo mejor una hipótesis, ¿no? O por qué se ha detectado concentraciones de gente con cáncer en ciertas regiones. Entonces ahí ustedes se pueden empezar a plantear hipótesis y decir, bueno, a lo mejor el agua está contaminada o a lo mejor hay plantas termonucleares cerca, no sé.
puede ser que ustedes se planteen esa hipótesis. Y entonces lo que pueden proceder a hacer es probar esa hipótesis a partir de la información que colectaron. Por otra parte, una pregunta adicional que podemos responder es, son relativas a la modelación y las simulaciones. Es decir, ¿qué ocurre si yo hago esto, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede usar mucho en modelos hidrológicos. Nosotros, por ejemplo, podríamos crear un modelo en un sistema de información geográfica, podemos crear un modelo de una cuenca, un modelo geográfico, un modelo que contenga datos de uso de suelo, de clima, de tipo de suelo, eh, y crear un modelo que me simule cómo es, por ejemplo, el ciclo hidrológico, el escurrimiento, la infiltración. Ahora, dentro de ese modelo, nosotros lo que podemos hacer es plantearnos la pregunta: ¿qué ocurriría si en esta cuenca yo cambiara el uso de suelo? Es decir, por ejemplo, yo tengo una cuenca que tiene bosques y es algo que vemos cotidianamente, que esos bosques son talados. Entonces la pregunta que yo me puedo plantear es: ¿cómo cambiaría el ciclo hidrológico si yo talo esos árboles y los convierto en zona urbana? Entonces la hipótesis es que las inundaciones aumentarían porque el escurrimiento aumentaría. Entonces lo que yo puedo hacer es usar estos sistemas de información geográfica para tratar de ver qué es lo que ocurriría, sin necesidad de hacerlo en la realidad, ¿no? Esa es la gran ventaja, que yo puedo usar estos modelos y de forma experimental en una computadora correr una simulación para ver cuál sería la respuesta de la cuenca ante estos cambios. Entonces, eso es algo bastante conveniente y que ahorra bastante dinero, porque antes de que ustedes tomen una decisión de hacer algún cambio, pueden hacer ese ejercicio en la computadora para ver qué es lo que ocurriría. Entonces, realmente, estas son los tipos de cosas para las cuales puede servir un sistema de información geográfica. Y pues, como se pueden dar cuenta, en ningún momento se habla de hacer mapas bonitos, ¿no? Que es lo que mucha gente piensa eh, que es el uso de los softwares como arma, sino que más bien es tratar de responder preguntas, a partir de análisis, responder ciertas preguntas. En años recientes hemos visto que los sistemas de información han hecho boom. En mi caso, cuando era estudiante, realmente estaban comenzando los sistemas de información geográfica. Yo pienso que comenzaron en los 80s, 90s. Eran bastante primitivos. Todavía a mí me tocó usar sistemas de información geográfica que funcionaban con comandos en línea, como ARC, AML. Y posteriormente, pues se fueron creando softwares cada vez más sofisticados, como ARMAP, QGIS, GRASS, que ya tienen una interfaz gráfica que es mucho más amigable, pero eso se debe a que pues tiene campo de aplicación, un vasto campo de aplicación. Se usan en la agricultura, se usan para manejo de emergencias, ecología y conservación, deforestación, oceanografía. En ciencias de la tierra lo usamos en geología, minería, riesgos, oceanografía. Entonces, realmente que hay un campo de aplicación muy extenso. Y la gente cada vez se va acostumbrando más a los mapas. Hace algunos años, inclusive todavía había gente que se rehusaba, ¿no? Y decía: es que a mí no me gustan los mapas, por favor mejor dame una tabla. Pero la gran diferencia es que en un mapa se pueden encontrar patrones, ¿no? Así acá hablábamos de patrones espaciales. Ustedes, por ejemplo, si hacen un mapa de climatología de lluvia en México, ustedes se van a dar cuenta cómo la lluvia, los máximos de lluvia se presentan a lo largo de las cadenas montañosas, ¿no? De la Sierra Madre Oriental y Occidental. Y eso es algo que en una tabla jamás lo van a poder ver. Los mapas permiten identificar patrones espaciales. Y ya una vez que uno se acostumbra a los mapas, pues se pueden llegar a conclusiones mucho más rápidas, mucho más contundentes de lo que sería pues una tabla de datos, ¿no? Entonces, es por eso que creo que
eh, cada vez nos estamos habituando más a usar mapas. Ahora mismo pues estamos en contingencia, en cuarentena por el COVID, y cuando empezó la pandemia el gobierno mexicano empezó a tratar de mostrar el crecimiento de casos en el país por estado. Y en los mapas lo que se veía muy claramente es que eran los estados con las zonas urbanas más importantes, que eran los que estaban pasándola más mal. Y bueno, sigue así la situación, ¿no? La Ciudad de México, ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, ciudades muy grandes son las que estaban teniendo ese tipo de problemas. Entonces, pero bueno, básicamente es que efectivamente estas herramientas cada vez van usándose más y más y más. En economía también, por ejemplo, cada vez vemos más este tipo de análisis. Entonces les decía, del tipo de personas que va a estar involucrada en su uso, tenemos los usuarios, valga la redundancia, pero también hay productores y publicadores, analistas y generadores de información, diseñadores de bases de datos y desarrolladores de aplicaciones. Como les decía, estos son los usuarios, son el nivel más básico de un sistema de información geográfica, son los recibidores finales en muchas ocasiones. Y nosotros como especialistas en ciencia de la Tierra, pues tenemos que brincar hacia acá, ¿no? Tenemos que brincar hacia generar mapas, hacia realizar análisis, hasta generar bases de datos. Es ahí donde nosotros podemos realmente explotar el potencial de los sistemas de información geográfica. Entonces, quizás si todavía no los he convencido mucho de la importancia de los sistemas de información geográfica, déjenme mostrarles algunos ejemplos, ¿no? Para que veamos de lo que les estamos hablando. Eh, por ejemplo, recientemente ha habido muchas aplicaciones nuevas basadas en sistemas de información geográfica. Esta, por ejemplo, es una de ellas que se llama Map My Ride, que usan los ciclistas. Yo en lo personal la uso para tratar de trazar rutas en la bicicleta. Entonces, aquí lo que uno hace es básicamente dice, bueno, pues antes de ir a la bicicleta o antes de empezar el recorrido, puede ser que yo lo trate de plantear aquí desde antes para analizar la ruta que voy a hacer, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo aquí puedo ir trazando la ruta. Noten que donde yo hago clic, eh, el sistema es capaz de definir la trayectoria con base en las carreteras que se encuentran abajo. Es decir, este sistema de información geográfica tiene en primera instancia como información o está usando en primera instancia para trazar las rutas las carreteras, tanto carreteras eh, de terracería, tanto carreteras como terracerías. Esta es una terracería, esta es una carretera y las está empleando. eh, y cuando yo hago clic en algún punto, inclusive por ejemplo si me salgo de la carretera, este se apega a seguir, en este caso la terracería, ¿no? Para decirme eh, por dónde irme. En este lado me está describiendo la distancia que estaría yo recorriendo desde el punto inicial que me marcó aquí en color verde hasta el punto que llevo en este momento, que sería el rojo. Y de hecho me va marcando con números los kilómetros, el kilómetro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a suponer que voy a Mineral del Chico. Vamos a suponer, miren, por ejemplo, aquí está muy enredado, ¿no? Y a lo mejor yo no, yo lo que quiero es regresar a mi punto de origen, eh, pero no sé cuál sería la ruta más eficiente. Pues simplemente este sistema está definido para buscar la ruta más corta. Y en este caso lo que me dice, me recomienda irme por aquí para llegar mucho más rápido. Entonces, ya ni siquiera tengo yo que involucrarme en definir cuál de todos estos caminitos sería el mejor. Él lo hace de manera automática. Una vez que yo termino de trazar mi ruta, eh, de hecho le puedo dar aquí este Outback y me va a mandar de vuelta a donde yo inicié.
Una vez que hago eso, ya me está diciendo cuál fue el recorrido que tuve yo. Y además yo le puedo pedir que me muestre el perfil de elevación. En este caso, me dice que mi recorrido inicia a casi 3000 metros, el punto más bajo. Y déjenme ver si les puedo mostrar cómo se va a iluminar aquí. Déjenme ver. El punto más bajo sería este de acá, por esta parte de aquí, por Mineral del Chico precisamente, a 2400 metros, es decir, desciendo alrededor de 600 metros, después vuelvo a ascender otros 600, vuelvo a bajar y vuelvo a ascender. Entonces, vamos a suponer que esta es la ruta que realmente quisiera yo hacer. Voy a decir que es ciclismo. Vamos a dar guardar ruta. Y aquí me va a arrojar información adicional también. Aquí, por ejemplo, lo que me dice es que lo que habíamos comentado, que comienza a 2900, llego como máximo a 3015 y este dato es muy importante, es el desnivel acumulado, es decir, va a ir sumando cuánto haciendo yo en total, que es una métrica muy importante porque te da una idea de lo difícil que puede ser un ascenso, ¿no? 2000 metros de ascenso acumulado es bastante significativo, ¿no? Los ciclistas del Tour de France en una jornada hacen, pues en rutas fuertes hacen como 3000 metros, ¿no? Entonces 2000 sí es bastante significativo. Otra cosa que surge de este análisis es, por ejemplo, los puertos de montaña. Aquí, por ejemplo, me está hablando de un puerto de montaña. Me dice que hay 4 puertos de montaña. Uno de ellos es de categoría 5, es decir, es el más sencillo, pero tenemos uno de categoría 1, que es el más difícil. Acá me parece que es este de acá, este puerto de montaña. Eh, Estamos hablando de un ascenso acumulado de 528 metros, una pendiente promedio de 5.9 metros y es una longitud de 8.9 kilómetros. Entonces, esto sería el uso de información. En este caso son dos cosas que está usando la red de carreteras y por otra parte está usando un modelo de elevación digital para hacer cálculos tanto de distancia como de desnivel acumulado. Garmin tiene algo similar también, en la que ustedes también pueden dibujar recorridos. Y por otra parte, tenemos el famosísimo Google Maps. Y quizá mucha gente usa o prefiere, hay otra aplicación, ¿cómo se llama? Que tiene un carrito que se llama Waze. Ajá. Y esta es otra aplicación o uso de sistemas de información geográfica. Este tiene mucha más información, no solamente tiene red de carreteras, tiene también negocios, colonias, tiene municipios, estados, o sea, toda la división administrativa la tiene contenida. En negocios y atracciones también tiene, por ejemplo, aquí museos, vías de comunicación como el metro, les decía negocios o sitios de interés como escuelas. Toda esa información la tiene cargada. Vamos a ver, supongo que ustedes la han usado para recorridos, ¿no? A lo mejor yo aquí le puedo decir cómo llegar y le digo, pues vamos de Pachuca, ¿no? Voy a llegar. Bueno, pues ahí lo que hace, fíjense, le puedo decir que voy a viajar en auto y me dice que me tardaría 1 hora 38, inclusive me da dos rutas, ¿sí? Y me dice que por la otra ruta me tardaría 1 hora 49. Otra cosa que puedo hacer, que esto es súper interesante y esto les muestra ya un poco la complejidad de las cosas, qué tan compleja puede ser la consulta que yo haga aquí, es que yo le puedo decir, bueno, yo no quiero salir hoy, quiero salir el jueves a las 8 de la mañana, que es hora pico, y me va a decir, en ese caso,
ya me da un rango de horas. Ya no me dice, bueno, pues te vas a tardar 1 hora 20, sino como hay incertidumbre, porque no sabemos exactamente cómo va a estar el tráfico ese día, lo que hace es que me dice, puedes tardar entre 1 hora 50 y 2 horas 40. ¿Ok? Entonces esto ya hace las cosas mucho, mucho más complejas y mucho más interesantes. Ahora vamos a regresar de vuelta a lo que es la universidad y vamos a suponer que aquí cerca de la universidad yo tengo que ir a hacer una visita, por decir, y vamos a suponer que buscamos restaurante. Y entonces me va a listar todos los restaurantes que hay aquí cerca. Yo puedo, fíjense, ahorita con el tema de la pandemia me está diciendo que no es posible comer en el lugar, solamente puedo comer para llevar y hay entrega pero sin contacto. ¿Ok? Me dice el horario en el que está abierto, teléfono, por si quisiera hacer una reservación, la dirección. Se lo puedo obviamente compartir. Todo esto pues son sistemas de información geográfica. Déjeme ver si encuentro un hotel, por ejemplo. Y en este caso sí me está encontrando varios hoteles. En este caso me dice cuánto cuesta la noche. E inclusive me permite ir a verificar la disponibilidad y hacer la reservación. ¿Ok? Entonces esto se vuelve infinitamente más interesante y esto sí ya sería una aplicación mucho más sofisticada de lo que serían los sistemas de información geográfica y mucha información que hay detrás, ¿no? Tanto la información de todos los negocios que les había dicho, la red de carreteras, las divisiones administrativas, toda esa información está aquí embebida en Google Maps. Ahora, para ciencias de la Tierra, vamos a ver, vamos a suponer que a ustedes les interesa huracanes. Entonces, que nos interesan los huracanes de República Dominicana. Esta es una aplicación que hizo el Centro Nacional de Huracanes o la NOAA y en este caso para República Dominicana me está arrojando todos los huracanes que se han presentado históricamente. Yo podría hacer una selección más refinada y decir, bueno, solamente quiero los categorías 5 y 4, por ejemplo, y los 3. Podría seleccionar la presión mínima o los años. Por ejemplo, podría decirle, bueno, nada más quiero lo que es 2020, 2019, 2018. ¿Sí? Podría decir, bueno, en este caso está buscando dentro de un cierto radio a distancia de la frontera, pero podría yo aumentarle y pedir que lo haga a unos, por decir, 100 kilómetros de distancia. Entonces aquí me traza el buffer, el que está dibujando y pues busca todos esos huracanes. Ahora en este buffer que está delineado con esta línea discontinua. Esta es otra aplicación de una empresa que se llama la aplicación se llama Opticrop y lo que hace es desplegar datos del índice de verdor eh, del satélite MODIS para todo el mundo. Y entonces aquí ustedes lo que pueden hacer es seleccionar un lugar y una vez que seleccionan el lugar, ustedes pueden ver la salud de la vegetación para ese lugar en particular. Me dice que la salud no es muy buena. Me permite ver, bueno, en este caso no vienen datos de lluvia, pero en general sí despliega datos de lluvia. Y por otra parte, también me arroja datos históricos de cómo se ha comportado el índice de vegetación año con año en los últimos 5 años, 2015 al 2019. Entonces, este también es otro ejemplo de una aplicación de lo que sería un sistema de información geográfica. En este caso, la información que tengo yo, que estoy usando, son datos del índice de verdor, que son de MODIS, y datos de lluvia que vienen de un modelo atmosférico. Esa es la información que está detrás de esta aplicación. Y entonces, eso sí sería un uso
un uso, digamos, apropiado o de lo que serían los sistemas de información geográfica, en donde sí estamos haciendo, aprovechando todo el potencial que tiene un sistema de información geográfica para extraer información y hacer análisis. Ustedes, como si son estudiantes de licenciatura, posiblemente vean estas aplicaciones como algo que pueden usar. Sí, quizá a nivel licenciatura todavía se deban visualizar como usuarios, pero detrás de todas estas aplicaciones que les mostré, hay gente eh, que es especialista en ciencias de la Tierra, a lo mejor con una maestría o con un doctorado, pero es gente que, que, que digamos son especialistas en ciencias de la Tierra y crearon estas aplicaciones. ¿Ok? Entonces, sí, quizá a nivel licenciatura van a empezar en un nivel básico, pero el potencial que pueden tener conforme se vayan especializando y todo esto es crear este tipo de aplicaciones. Lo digo porque mucha gente se ve o se visualiza o se piensa como usuario para toda la vida y dice, investiga qué aplicaciones se han hecho, pero en realidad el potencial va mucho más allá. Inclusive ustedes podrían llegar a un punto en el cual pudieran publicar aplicaciones como estas que ustedes hayan diseñado, ¿no? Eso también es una opción. No todo ya está hecho, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. Entonces, digamos, espero haberlos convencido de cuál es la diferencia o haberlos convencido de que un sistema de información geográfica no es solamente para hacer mapas bonitos, sino que realmente tiene una aplicación mucho más vasta, que ese es el propósito de este primer video. Y en el siguiente video ya voy a comenzar a hablar un poco más del tipo de información que se manejan en los sistemas de información geográfica. Gracias.